solo que ahorita vamos a ir a ver algo pues ya más interactivo y también pues histórico de cuál ha sido el comportamiento de, de algunas plagas y enfermedades acá en Guatemala. Vamos a ver algunas gráficas. Vamos a ver algunas gráficas, en este caso del portal Cifua, que creo que con ustedes aún no las habíamos analizado. Bien, para la parte de plagas y enfermedades, acá el portal SIGUA, que pues es el sistema de información forestal de Guatemala, tiene también pues un registro. En el apartado de estadísticas, si vamos a plagas forestales, pues nos va a dirigir a esta página. Y acá podemos seleccionar un año. Se tiene información hasta el 2017. Es el año más actual o reciente. Entonces vamos a ir viendo qué sucedía en el 2017 y también qué pasaba hace 10 años, en el 2011, para tener pues una idea de cómo se van comportando algunas plagas y enfermedades forestales acá en Guatemala, tanto a nivel de bosque como de plantaciones. Entonces, para hablar un poco del año 2017, pues sucedía lo siguiente. Esto aún no lo habíamos visto con ustedes, ¿verdad? Estas gráficas. No dije. No dije. De acuerdo, gracias. Bien, entonces en el año 2017, em, lo que se registra acá en el portal eran 39 brotes, pero hay que tomar en cuenta que pues eso es lo que está en información registrada. Puede ser que haya existido algún brote en un bosque, por ejemplo, que no se haya registrado, por lo tanto no aparezca acá en este año como tal. Pero oficialmente, pues lo que registró CIFWA fueron 39 brotes, es decir, pues 39 riesgos de plagas o enfermedades para este año, de los cuales 18 se presentaron en bosque natural, 20 en plantaciones forestales y un brote a nivel de viveros. Si vemos esto ya en una gráfica, pues podemos ver que hubo el 51% de los brotes, es decir, 20 brotes correspondieron a las plantaciones forestales y el 46% se presentó en el bosque y pues únicamente el 2% en viveros. Podríamos decir que está un poco pues pareja la situación entre el bosque y las plantaciones. Sin embargo, si vemos ya esto, que acá está pues a nivel de estos porcentajes, a nivel de número de brotes comparados con área, aquí ya cambia la situación. Aquí podemos observar que si bien es cierto, para este año hubo más brotes en plantaciones forestales, son un 5% más. A nivel de área, esto es diferente. A nivel de área, el bosque natural fue el que se vio más afectado. En, en cuanto a hectáreas, 133, comparadas con las 87 hectáreas de plantaciones que se vieron afectadas. Prácticamente, pues, un poquito el doble, digamos, cercano al doble de área se vio afectada en el bosque. Y si ya lo vemos acá, pues, en términos de porcentaje, el 66% del área afectada correspondió al bosque y el 33% a las plantaciones. Acá pues no hay un registro en área de viveros, por lo tanto no aparece ese dato.
Em, si esto de forma general, si ahora lo queremos analizar y ver un poco más específico, acá podemos visualizar cuáles fueron las principales especies afectadas. Y para el año 2017, pues tuvimos o se tuvo registro de 5 especies que se vieron afectadas. En bosque natural hubo dos, Pinus maximinoi y Pinus oocarpa. Se menciona acá el patógeno, es decir, pues el agente causal que, que ocasiona la plaga o la enfermedad. Si es una plaga, pues la mayoría van a ser insectos, aunque vamos a tener también otro tipo de plagas, lo vamos a ver cuando comparemos el año 2011. Pues puede ser alguna plaga o enfermedad. Aquí no se especifica directamente cuál es la plaga y pues cuál es la enfermedad. En el caso de bosque, estas dos especies. En el caso de plantaciones, fueron 3 especies las que se vieron afectadas en el año 2017. Ciprés, Cupressus lusitanica, melina, es una especie forestal, pero esta no la asignamos a ningún grupo, y Pinus o carpa. Y en términos de área, pues acá describe y podemos ver que en cuanto a especie, la especie que se vio más afectada fue el Pinus o carpa, que está acá entre amarillo y verde, que creo que se ve un poco verde en la pantalla. em, Pinus o carpa en bosque natural, ¿sí? Bajo pues esta modalidad. Más de la mitad, digamos, del área afectada, pues correspondió a Pinus o carpa en bosque natural. Le sigue el ciprés, pero en plantaciones forestales. Melina, también en plantaciones forestales. Entonces, si hacemos pues un análisis general, indicaríamos acá que es el bosque natural en el año 2017 el que más se vio afectado por los brotes de plaga o, en, o enfermedad. En este caso, pues fue plaga. Ipses es un insecto que provoca, pues, si no se controla, se convierte en una plaga de importancia económica para el pino. Si ahora analizamos el año, vamos a analizar el 2011, tener una noción de qué pasaba hace 10 años. En cuanto a brotes, vamos a observar lo siguiente. Para el año 2011 hubo 41 brotes. No se registró ninguno en viveros forestales. Hubo 26 brotes en plantaciones y 15 en bosque natural. Acá pues sí es más evidente el, expresaban porcentaje los brotes en plantaciones, ¿sí? 63% con 39, 36% en bosque. Pero si vemos ahora esto en términos de área, otra vez pues es el mismo comportamiento que el año 2017. Acá podemos ver que en el año 2011 3.600 hectáreas se vieron afectadas en bosque natural y 2.700 en plantaciones. El 56% o 57% si lo aproximamos, por ciento de área afectada fue en el bosque y 43% en plantaciones. Mientras que a nivel de especies, aquí también ya es bastante diferente. Acá pues hubo más especies afectadas. En el caso de bosque natural fueron estas tres, pinabete, pinus y encino o quercus. Esas 3 especies son muy características de, de bosques naturales del altiplano y occidente del país, pues es bastante característico encontrar de forma natural estas 3 especies que acá se mencionan.
y también pues a nivel de plantaciones ya se pueden encontrar, ¿verdad? Especialmente acá pinos y quercus son dos especies que se utilizan mucho en plantaciones mixtas y de forma natural también en los bosques se presenta. Cuando vemos los tipos de bosques, les hice mención de este bosque, de esta asociación de pino-encino, que es muy característica en el altiplano. Y de estas tres especies fue una especie de pinos que se vio mayormente afectada por estos dos insectos. Estos son dos insectos eh, potencialmente dañinos en el pino, principalmente dendroctonos, pues se indica que es uno de el principal agente causal de la plaga del gorgojo del pino, que es la plaga de mayor importancia económica para estas especies. Es seguido de Ips, que también es un insecto. Algunos pues lo catalogan también como un gorgojo. Si nos vamos ahora, bueno, acá en esta parte, aquí se menciona que uno de los patógenos era el muérgado. ¿Alguien sabe qué es el muérgado? Muy probablemente se los mencionaron ahorita en botánica. ¿Qué es el muérgado? Una planta parásita. Correcto, sí. Entonces también acá pues se vio este registro de que se identificaron 10 hectáreas de pino que se veían afectadas por muérgado, que pues es una planta parásita. Acá pues si lo quisiéramos clasificar pues no entraría en la categoría de, de plagas como tal y pues sería como difícil catalogarlo en alguna de las dos categorías, tanto de plagas como de enfermedades, pero sin embargo, pues este tipo de plantas también pueden ocasionar un daño o una alteración en otras especies, porque al final, pues en este caso, eh, como alguien lo mencionó, pues es una planta parásita en la cual pues el pino sería el hospedero y el muérdago pues la otra especie que se beneficia en este caso del pino, ¿verdad? También pues es posible tener ese tipo de situaciones a nivel de bosques y también a nivel de plantaciones. Si ahora observamos qué sucedía con las plantaciones forestales, pues acá comparado con el 2017, acá más especies se vieron afectadas. Entre ellas, pues pinabete, cedro, ciprés. Aquí se habla de otras especies. No se especifica cuáles como tal. Pinos también. Suetenia es el género de caoba. Tabebuia Donald Smithy es una especie forestal. ¿A quién se le asignó esta especie? Sí, le asignamos acá a un grupo. A ver, ¿qué grupo tiene esta especie? ¿No han consultado los documentos PDF para el ciclo o las tareas para el martes? A más tardar. Esto aparece en la portada. ¿A quién se le asignó la especie de palo blanco?
Hola, ingeniero. Si alguien tiene alguna duda, Disculpe que me conecté hasta ahora, solo que no había internet y no habían tiendas abiertas. Ahorita encontré una y compré. ok, de acuerdo, no hay problema. Vale, gracias. A ver, Jeremy, ¿cuál es el nombre técnico del palo blanco? Carla, ¿cuál es el nombre técnico del palo blanco? Piconia excelsa, algo así. Era el nombre técnico de esta bebuya, Donald Smith. Correcto, el nombre técnico del palo blanco es el que aparece acá. No sé si ya empezaron a hacer la tarea o no, eso aparece en la portada de cada PDF. Palo blanco también fue una especie que se vio afectada en el año 2017, principalmente por enfermedades. Varios de los patógenos que se mencionan acá, por ejemplo, Cercospora, Fusarium, Foma, Prospodium, pues provocan una enfermedad, pero también tuvo plagas, por ejemplo, Filófaga, es la gallina ciega, e incluso ratas. Hay varios roedores que atacan a especies forestales. Y también hormigas y son popos. Por ejemplo, género ATA, que acá se menciona, es un patógeno que ataca, bueno, que atacó en este caso a la teca y pues son los son popos como tal. Em, Tectona grandis es una especie forestal de nombre común teca. Esa no la asignamos a ningún grupo, pero sí es de importancia económica acá en Guatemala. Aquí pues también se menciona que esta especie pues fue atacada por roedores, dos tipos de roedores, taltusa y ratas. Y pues al final si vamos traduciendo eso en términos de área, pues representan un daño. Puede ser que en algunas pues sea bastante severo, como por ejemplo acá 124 hectáreas fueron afectadas son popos. Pues es un área bastante extensa. Y si nos vamos ahora ya por especie, podemos ver que Pinus a nivel de bosque pues fue la especie más afectada, seguido de Pinabete en bosque natural. Y también pino a nivel de plantaciones. Entonces, si comparamos 2017 con 2011, podemos ver que es el bosque natural el que se ve más afectado en términos de área. Si bien es cierto que en ambos casos pues, se reportaron más brotes en plantaciones, es en el bosque donde se tienen más área dañada. ¿Sí? Acá pues fue bastante área, 3.644 hectáreas de bosque natural que sufrieron daños, ya sea por una plaga, por enfermedad o incluso por plantas parásitas. Y pues también principalmente Pinus es una de las especies que se ve más afectada por plagas y, y enfermedades, e incluso pues acá específicamente por otras plantas parásitas como tal. ¿Alguna duda?
No, Inge. Bien, entonces esta parte también la vamos a complementar con otra información de la cual va a haber una tarea asignada el día de hoy. Pero la vamos a mostrar. Bueno, la vamos a ver de una vez. Al final de la sesión, pues voy a volver a las instrucciones de la tarea. Este es un documento que contiene un plan de manejo de plagas que toma en cuenta pues diferentes aspectos, como aspectos técnicos, aspectos legales, y también pues se mencionan algunos aspectos del comportamiento histórico de las plagas acá en Guatemala. Está pues bastante útil e interesante, pero solo nos vamos a enfocar en algunas páginas. Está bastante pues actualizada la información, es de diciembre del año anterior. Se desarrolló en conjunto con INAP, CONAP, que también ve varios aspectos forestales, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el MAGA y el MAR, que es el Ministerio de Ambiente. Entonces, acá nos da la siguiente información, que es la que me interesa que veamos. Aquí pues hacen un breve resumen de cuáles han sido las principales plagas forestales acá en Guatemala. Pues vamos a estar hablando de gorgojo del pino, pues prácticamente siempre que se quiera desarrollar este tema acá, porque pues ha sido una plaga que ha provocado pues ataques severos en prácticamente pues en todas las plantaciones de pinos que hay acá en Guatemala, y que han habido pues también en diferentes lugares que actualmente pues ya algunos ya no han seguido pues con el establecimiento de esta especie por un poco pues por los daños que provoca esta plaga, ¿verdad? Se menciona pues no solo pinos, sino de otras más. Y de estas más que se mencionan, pues acá hay un resumen histórico, que es el que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Está bastante interesante la información, porque acá resumen históricamente cómo se han ido presentando plagas y enfermedades, y lo agrupan en dos: para plantas o especies de coníferas, y también para especies de latifoliadas. Así se clasifican acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá pues van mencionando algún año y el evento que sucedió y en la especie como tal. Por ejemplo, acá se habla que a partir del 78, 79, 82, pues se detectó el gorgojo del pino, que pues son dos agentes que van muy relacionados, dos insectos. Uno es Dendroctonus y el otro es Ips.
y especialmente pues fue reportado en o se encontró en la región occidental del país, especialmente pues en estos 4 departamentos. Aquí pues de forma general, ¿verdad? No nos especifica directamente una especie, sino pues que hay varias especies de este género. Si vemos algo más específico, eh, vamos a ver, no sé si es acá en este grupo. ¿Hay alguien de Poptún Petén en este grupo? Recuerdo que en esta rotación sí había y cuando ya he estado preguntando ya nadie me ha indicado quién era de Poptún. No sé si es en este grupo. Yo soy de Petén, pero no de Popón. Ok, gracias, Lionel. Bueno, creo que no, al final en ninguno de los 3 grupos me volvieron a indicar quiénes eran de esta región, pero sí habían 2, recuerdo. Bueno, entonces se los menciono porque pues acá en este municipio sucedió pues algo bastante particular, pues, comparado con todo el departamento. Pues Petén es una región generalmente pues cálida, bastante calurosa, la mayoría pues de municipios, pero tiene también pues una parte un tanto templada, no comparada como occidente y altiplano, pero pues sí es un poco más templado que los otros municipios de Petén. Entonces, en este municipio de Poctum, pues hace ya varios años, pues se desarrollaba una especie de pino, que para muchos pues era un poco extraño porque la mayoría de pinos pues están más adaptados a regiones más templadas, ¿sí? Altiplano, occidente, noroccidente. Sin embargo, pues en esta parte de Petén sí se desarrollaba un pino, que es un tanto para regiones más cálidas o tropicales, que es el Pinus caribe o Pinus del Caribe. En algunas regiones de Izabal también se encontraba y, y también ya pues fuera de otro país, en Honduras también pues era un poco característico el desarrollo de esta especie de pino. Pues en Poptún había de forma natural a nivel de bosques y también a nivel de plantaciones esta especie y pues se desarrollaba bastante bien. Sin embargo, en el año 2001 pues hubo un ataque, eh, se empezó a presentar pues un ataque bastante severo del gorgojo del pino, que al final pues principalmente pues atacó los bosques naturales y al final pues arrasó prácticamente con la mayoría de árboles que estaban presentes pues en este municipio. Incluso en algún momento fue catalogado el municipio como, como la ciudad de los pinos porque era pues muy característico en el departamento, de algo que no sucedía pues de forma tan natural en los otros municipios de Petén. El daño pues fue bastante severo, se dañó pues la mayoría de árboles presentes en el bosque y también pues habían ya plantaciones forestales como tal. Eso pues sucedió acá en Poptún en este año, así que pues se empezó a presentar esta plaga. Aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta información? Realmente vamos a ir dándole un orden cronológico, porque así como está acá en esta tablita o en este cuadro, así la información es bastante interesante que se menciona en el documento, pero por ejemplo acá estamos en el año del año 78 al 2001, pero luego regresamos al 92, al 96, luego regresamos al 93, después nos vamos al 2008, pero volvemos a regresar al 82. Entonces hay que ir ordenando esta información, eso ya es parte de la tarea a través de una línea
del tiempo, así le hemos llamado. Acá ya había hecho yo pues una manera de ejemplo, pero bastante sencilla. Puede ser algo así, ¿sí? Aquí pues yo lo planteé en PowerPoint porque tenía pues a mano la presentación, pero puede ser que lo hagan en Word. Creo que en Word se puede trabajar bastante bien. Incluso en Excel podría ser, porque pues ahí podemos ir formando cuadritos y celdas, columnas, agrupar celdas, etcétera. O PowerPoint, considerando que esos tres software pues ya los vieron en informática, pues son los tres básicos que nos sirven bastante para pues desarrollar documentos, tareas, etcétera, lo que se asigne. Pero si hay otros programas o plataformas que ya han utilizado y pues crean que se adaptan bastante para realizarla, lo pueden hacer. Alguien en el grupo 7, si fue en el grupo 7, sugería o preguntaba si se podría utilizar, creo que hay una plataforma que se llama Genially, si no estoy mal. Es bastante interactiva. No la he usado, pero sí la he visto en algunas presentaciones de otros cursos que se presta mucho para hacer algo bastante interactivo. Creo que podría ser una opción, aunque no sé qué tanto se adapte para hacer como líneas de tiempo. Canva creo que también podría ser, aunque no estoy muy segura si tiene en alguna de sus opciones algo pues que sea directamente para hacer una línea de tiempo, aunque pues para hacer diseños Canva pues es bastante útil. Varios ya la han utilizado. De hecho, en la rotación anterior, muchos de sus compañeros me entregaron algunas tareas realizadas en Canva. Entonces, podría ser una opción, pero habría que ver si directamente tiene la opción de realizar una línea de tiempo. Acá alguien más menciona CMap Tools. Sí, también CMap se presta bastante para ir diagramando. Podría ser también en CMap. Hay otras más. Ahorita pues esas son las que algunos mencionaron y las que se me ocurren. Pero incluso si escribiéramos ahí en alguno de los buscadores en internet, programa o software para hacer línea de tiempo, nos van a sugerir varios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una línea de tiempo de preferencia en orden cronológico. O sea, que acá vaya el orden de los años, del menor al mayor. Entonces, por ejemplo, acá podemos indicar en 1978, pues se dio el aparecimiento de plaga del gorgojo alpino, afectó a especies de pino. Pero luego, por ejemplo, aquí ya no lleva un orden, aquí yo solo fui colocando información. Colocar que, por ejemplo, en el 80 ya también se dio el ataque de plaga del gorgojo del pino en Poptún, por ejemplo. Pero también a la vez en este mismo año pudo haber alguna plaga que afectó a ciprés, por ejemplo. Alguien más también mencionaba, ¿puede ser una sola línea del tiempo? Sí, puede ser solo una, porque, por ejemplo, aquí ya les estoy mostrando inicialmente, pues solo el resumen histórico de coníferas, pero también más abajo está el de latifoliadas. Entonces puede ser que en el 80, por ejemplo, o veamos acá, 2001, había ataque de gorgojo del pino en Poptún, pero también en el 2001 había ataque de Ipsifila grandela en Caoba del Sur, en Escuintla. Entonces, en ese mismo año, pues hubo dos eventos. Entonces, también pues podemos irlo haciendo de esa forma y revisando si en el 2001 también hubo otro ataque en otra especie, por ejemplo. También puede ser de esa manera. Alguien lo preguntaba, sí podría ser, por eso acá pues yo también les colocaba que puede ser que en este mismo año identifiquemos 2 daños en coníferas y también 2 daños en latifoliadas, por ejemplo. Entonces lo podemos ir colocando acá. Entonces colocamos qué plaga o enfermedad se identificó y qué especies fue afectando. En algunas
especies sí da información directamente del lugar como tal afectado. En otras indica qué parte de la planta o del árbol se vio afectado. En algunas otras no da esa información tan específica. Entonces, pues hay que ir revisando detalladamente qué es lo que ha ido sucediendo. Entonces, pues lo que hay que ir haciendo es revisar eh, cada uno de los años qué especies se vieron afectadas y cuál fue el daño detectado. Si fue una plaga, va a estar acá pues en esta celda, y si fue una enfermedad, va a estar acá en la tercera columna, ¿sí? Porque acá ya en otras ideas se van mencionando enfermedades como tal, y en la cuarta columna se habla de plagas. Aquí pues la información, como les indico, no lleva tanto un orden cronológico, porque acá la referencia que toman son las especies. Y aquí pues para, para coníferas y latifoliadas las van describiendo por especies. Entonces, no en todas las especies pues el aparecimiento se dio en el mismo año, ¿verdad? O en la misma época, ¿sí? Sino que pues fue variando. Entonces hay que irlo considerando, y lo que hay que hacer pues es ordenar esto de forma cronológica, ¿sí? Del menor año al año más reciente, que acá en coníferas es el 2018, pero creo que en latifoliadas había un dato aún del 2019, ¿sí? Que sería pues como la información más reciente como tal. ¿Sí se entiende que es una línea de tiempo? Sí, ingeniera. Sí, Inge. Sí, ingeniero. De acuerdo. Bien, entonces eso vamos a ir desarrollando. Como les menciono, pueden ser dos líneas de tiempo si ustedes quieren hacer una para coníferas y pues no mezclar la información, y otra para latifoliadas. Puede ser de esa forma. Acá para latifoliadas y también pues para coníferas como tal. Puede ser una sola línea de tiempo, solo que pues habría que ir revisando qué pasaba en 1980 en coníferas y ver si también, por ejemplo, en 1980 había algún evento acá en latifoliadas, que en este caso no, para ese año no hay algo específico en latifoliadas. Si quieren hacerlo pues en una sola sí se puede realizar, pero hay que estar revisando detalladamente acá cuando se menciona pues el año en el que se dio el evento. Pero también podemos encontrar lo siguiente, que acá no menciona el año, sino que diga permanente. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá caoba y cedro siempre están, em, son dos especies que siempre están en peligro de que se presente esta plaga, Ipsifila grandela, que es la plaga más importante en estas dos especies. Que permanentemente pues estas dos estén en riesgo, ¿verdad? También en una parte se menciona esto, incluso creo que no sé si era el único que se menciona de esta forma. Bueno, creo que sí. Entonces también pues acá pues prácticamente todos los años cedro y caoba pues corren este riesgo, ¿sí? De que presenten esta plaga, y especialmente pues, bueno, prácticamente en todo el país, ¿sí? Acá menciona la costa sur, el norte y el oriente, pues que son regiones donde pues sí se encuentran estas plantaciones. Especialmente en el norte del país es donde pues predominan las plantaciones de cedro y caoba. Bueno, eso hay que ir haciendo. ¿Sí queda claro? ¿Sí se comprende para todos? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Sí, que
Ok, gracias. Entonces vamos a ir colocando el año, qué evento se presentó, si fue una plaga, fue una enfermedad y en qué especies. Y pues ahí ya queda a criterio de, ves en grupo, les indico, es en grupos de 3, incluso pues acá con ustedes recuerdo que hay 2 grupos de cuatro integrantes. Entonces esto se va a desarrollar en grupos. Y em, y ya queda a criterio de cada grupo si quieren desarrollar una sola línea del tiempo y colocar información de coníferas y latifoliadas si pues coinciden en algunos años, o pueden ser 2, una para coníferas y otra para latifoliadas. Incluso podría ser también, si quieren ser también más específicos, irlas haciendo por especies, solo que ahí tendríamos varias, ¿verdad? También podría ser, sería pues otra opción. Pero con una o dos, ya sea que en una sola línea del tiempo coloquen pues información de los 2 grupos de plantas o por separado, pues creo yo que se adapta bastante bien. Bueno, es una línea de tiempo en grupo eh, o 2 líneas de tiempo, como ustedes lo quieran plantear. Bien, ahora vamos a continuar con la presentación. Ya vamos a ir finalizando esta parte. Bueno, entonces, pues lo último que habíamos platicado era lo correspondiente a plagas y enfermedades e incendios, que forman parte pues de la protección forestal que hay que tener en cuenta. Luego, pues hay otro grupo de actividades que hay que tomar en cuenta, otro conjunto de actividades que se llaman, pues de forma más técnica, manejo silvicultural. En resumen y de forma general y bastante sencilla, el manejo silvicultural es el conjunto son todas las actividades que se desarrollan en una plantación forestal o en un bosque, todas las actividades que desarrollamos. Acá Lina pues da la siguiente definición: el conjunto de actividades que se aplican a una masa forestal para lograr su establecimiento, crecimiento, desarrollo, cosecha y recuperación. Pues es más técnico el concepto y pues también más amplio, ¿verdad? Pero si lo interpretamos de otra forma, son todas las actividades que realizamos de manejo que realizamos en una plantación, que ya mencionamos varias, que van desde la preparación del terreno, limpieza, trazado, ahollado, trasplante, volver a trasplantar, fertilizar, limpiar, platear, etcétera, que es necesario realizarlas. Acá pues se habla del concepto pues más amplio y más técnico, y las que nos hace falta pues ir discutiendo son estas dos principalmente, que tienen pues son de mucha importancia en el manejo forestal. Por un lado tenemos las podas, que podemos tener estas dos, podas sanitarias y podas de formación. Y por el otro lado los raleos, o también conocidos como aclareos. En algunos documentos aparece como aclareos, pues son prácticamente lo mismo. Tienen pues su recomendación técnica a cada especie para realizar podas y raleos. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre las podas. Las podas, pues en lo que consisten es en ir eliminando ciertas ramas de los árboles. Normalmente, pues se eliminan de la parte baja a la parte alta, según pues la edad y cómo se va desarrollando la planta o el árbol. Se puede hacer de forma manual, como podemos ver acá. Tenemos pues normalmente 2 tipos de podas, aunque algunos mencionan una tercer poda, que se llaman podas de estimulación, es decir, con el objetivo pues de ir estimulando el crecimiento
de la planta, también puede considerarse. Por ejemplo, acá estas dos personas pues están podando plantas o árboles de pino de forma manual, porque acá las ramas todavía pues son más delgadas, son bastante jóvenes, entonces pues es factible realizarlo con esta herramienta que se llama cola de zorro, lo podemos ir realizando. Es bastante práctico utilizar pues esta herramienta cuando son plantaciones jóvenes y también cuando el área no es tan extensa, ¿sí? Pues ahí sí se presta para que se pueda realizar de esa manera. De hecho, en la escuela, ahorita pues no, es imposible realizarlo, pero en varias actividades correspondientes a este módulo que realizábamos en campo, pues sí, si era necesario podar, había que realizarlo. Y lo hacíamos pues de esa forma si el árbol aún estaba joven, ¿sí? Y pues las ramas no eran tan gruesas. Pero si son ramas un poco más gruesas, pues se sugiere utilizar ya motosierras, por ejemplo, para que pues sea también más fácil ir eliminando la rama, ¿verdad? ¿Por qué es necesario podar? Pues tiene su razón, no porque a alguien se le ocurra y pues puede ver que una rama está fea o no le gusta, por ejemplo, y eliminarla. Pues no es así directamente, sino que hay una razón o una explicación. Ahorita les voy a ir indicando cuáles son. Una de las razones principales por las cuales se realizan podas es para conservar o mantener la calidad de la madera, ¿sí? O que no se pierda la calidad de la madera, va pues en torno a la calidad de la madera, por la siguiente razón. Por ejemplo, acá, y de pronto pues tal vez tienen algún mueble en casa que, que tenga algo parecido. Esa es una madera de pino, pero acá podemos observar coloraciones más oscuras, café o marrón, que están presentes. Esto en la madera lo que representa es que acá hubo ramas, ¿sí? Acá hubo ramas. O sea, cuando veamos un nudo, se llaman nudos. Cuando veamos pues acá eh, formaciones de este tipo bastante parecidas, pues tienen eh, lo característico es que tienen pues una parte bastante oscura, ¿sí? Más oscura, café o color marrón. Cuando observemos situaciones así, eh, vamos a relacionarla ahora pues con que acá habían ramas, hubo ramas, ¿sí? En el árbol. Si es muy pronunciado, pues significa que las ramas no se eliminaron en el tiempo adecuado, ¿sí? Que se dejó pasar pues más tiempo antes de eliminarlas. Entonces, eso al final se va traduciendo en la madera. O sea, al final del ciclo, pues estas coloraciones o cuando se coseche y ya pues se corte y se vaya procesando la madera, y si observamos esto, pues vamos a notar que se presentan estos nudos y normalmente va a ser porque no se eliminaron a tiempo. No sé si en algún mueble que tengan en casa han observado algo parecido. ¿Alguien? Sí, Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, Ok. ingeniero. Bueno, pues ahora, o no sé si también si ya se los habían mencionado en algún otro curso, pero pues ahora ya tenemos la noción de que pues este tipo de coloraciones, así como acá, pero también puede ser de esta forma, que pueden ir agrietando o la madera. Hace referencia a que acá en la planta, pues cuando el árbol estaba de pie, estaba vivo, ahí había una rama, ¿sí?
Y si es muy pronunciado, pues significa que no, la rama no se cortó a tiempo, sino se realizaron las podas en el tiempo adecuado. Para algunas personas puede que sea atractivo y que esto represente un diseño como tal, ¿verdad? Pero en varias ocasiones esto va representando un daño. Por ejemplo, acá podemos ver que pues desde el nudo la madera se va agrietando. Acá podemos observar que pues se va agrietando la madera y por lo tanto pues después se va a ir rajando, ¿verdad? Y eso pues ya altera totalmente la calidad de la madera. Por ejemplo, acá podemos ver, pues aquí también en algún momento esto se va a seguir dañando y pues va a formar acá un agujero, por ejemplo. Puede pues suceder diferentes pues situaciones. Por ejemplo, acá pues se formó el agujero e incluso pues se empezó a rajar esta parte de ambos lados de esta tabla, ¿verdad? Entonces pues puede traducirse también ese daño pues ya de esta manera, ¿sí? Que para algunos pues puede ser atractivo, digamos, porque forma parte pues del diseño como tal, pero al final pues repercute en la calidad. Entonces, uno de los objetivos de realizar las podas pues es la de no alterar la calidad de la madera, ¿verdad? Em, Otro objetivo u otra razón por la cual se realizan podas es para brindar mayor espacio a la planta para que se pueda ir desarrollando. Especialmente en, bueno, vamos a hablar primero de la otra, porque lleva relación. Bueno, otro objetivo es hacer podas para formar, darle la forma adecuada al arbolito, ¿sí? Normalmente en plantaciones forestales o en árboles tenemos como un ideal de árbol, idealizamos mucho que sean árboles rectos, altos, y que crees que sean los más grandes tanto en altura como en diámetro, así que sean pues árboles bastante gruesos o anchos para pues al final del ciclo pues tratar de cosechar el mayor volumen de madera que sea posible, ¿verdad? Entonces también se hacen podas de formación para evitar que pues estas ramas sigan creciendo más, especialmente pues se vayan engrosando y en algún momento pues sean más pesadas y vayan inclinando el arbolito hacia un lado como tal y pues ahí se vaya torciendo ya el árbol, ¿verdad? Entonces primero se hacen también, bueno, dos también se hacen con ese objetivo de darle forma al arbolito o a la planta. Tres, ahora sí vamos a volver a esto, es para brindarle espacio ya al árbol como tal, ¿sí? Porque pues conforme se va desarrollando, el árbol va a ir necesitando más espacio para que pues vaya desarrollando las ramas como tal. Especialmente si son especies de latifoliadas que son árboles más frondosos, van a necesitar más espacio porque pues, la copa de estos árboles comparado con las pinófitas pues es más extensa y por lo tanto pues necesitan un mayor espacio. Esa es otra de las razones por las cuales se realizan las podas. Cuarta razón es que se hacen podas con fines de saneamiento o de sanidad, es decir, tomando en cuenta la salud de la plantación. Por ejemplo, si cuando hicimos un monitoreo
identificamos alguna plaga o alguna enfermedad o algún insecto, por ejemplo, en las ramas, pues se sugiere que se realicen las podas para evitar que lleguemos a estos daños que ya son pues irreversibles. Entonces también con fines de sanidad, acá se mencionaban podas sanitarias, también se realiza. Entonces, por ejemplo, si vemos que una rama pues presenta algún ataque de insecto o alguna, pues eliminarlas, ¿verdad? Tratar de eliminarlas a través de las podas. También se hacen con ese objetivo, aunque no necesariamente esté presente una plaga o una enfermedad, para evitar que en determinado momento se puedan presentar, ¿verdad? Y las podas también van de la mano con esta otra práctica que se llama raleos o aclareos, que también pues parte de las razones por las cuales se realizan son varias de las que ya les mencioné, que fundamentan pues las podas, ¿verdad? ¿Con qué objetivo hacer pues un raleo en una plantación forestal? Uno puede ser va muy relacionado con la densidad de plantas. Si recordamos, hicimos un cálculo, acá lo teníamos, sobre densidades, es decir, qué número de plantas puedo tener si siembro al cuadrado a este distanciamiento, y tendría pues este dato, ¿verdad? Sin embargo, y yo creo que sí se los mencioné cuando hicimos este cálculo, al final del ciclo no voy a cosechar estas 1111 plantas que sembré al inicio, ¿sí? Por ejemplo, en caoba y cedro manejan densidades al final del ciclo bastante bajas. Normalmente está entre 27-30% en caoba, 27, 29 o 30% de cosecha al final del ciclo. ¿Qué quiere decir? Que si al inicio yo sembré 1111 árboles de caoba, al final cosecho el 30%, 300 árboles más o menos de caoba. O sea, un dato pues bastante bajo si lo queremos comparar con lo que inicialmente establecimos, ¿verdad? Pero eso se debe porque al final, pues conforme la planta, el árbol se va desarrollando, pues los árboles van creciendo más, ¿verdad? Tanto en altura, en diámetro y también en la copa. Por lo tanto, también necesitan más espacio para que pues se vayan desarrollando adecuadamente. Entonces, los raleos nos permiten pues ir manejando las densidades. Hay un término que se utiliza mucho en esta parte que se llama intensidad de raleos, que normalmente se expresa en porcentaje. Entonces, esto es muy específico para cada especie. Acá pues al inicio también les mencioné que lo que les iba a compartir iba a ser muy general, principalmente por el factor tiempo. Pero cada especie pues maneja su intensidad de raleo y también pues la forma y la época en la cual se recomienda realizarlo. Entonces, uno va acorde a la densidad, pues al eliminar ciertos árboles según la edad, también al estarlo realizando, tenemos la oportunidad de ir eligiendo qué árboles queremos cosechar, ¿sí? Al final. Por ejemplo, pues al final el productor normalmente se va a inclinar y todos creo que lo haríamos, por los mejores árboles, ¿verdad? Los que estén más rectos, más altos y pues más gruesos, porque eso da la oportunidad de tener mayor volumen. Entonces, si pues al tercer, quinto año, séptimo, décimo año de desarrollo de caoba se va recomendando hacer raleos, pues ahí esto es bastante específico, ahí se indica qué porcentaje de árboles se recomienda ir eliminando conforme la edad y la especie. Puede ser el 5% de los árboles y luego el 10%, luego el 20% y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que al final pues nos quedamos únicamente con los árboles que esperamos cosechar al finalizar el ciclo. Entonces también uno, se manejan las densidades y dos, también la calidad. Va enfocado pues con la calidad de la madera, ¿verdad? Por ejemplo acá, este árbol que probablemente lo eliminaron,
pues un criterio pudo ser que pues estaba torcido, prácticamente acá desde la base, ¿verdad? Entonces también esto pues tiene su efecto en la calidad de la madera. Por ejemplo, acá en la parte de atrás también hay otro árbol que pues está torcido, probablemente pues que también lo hayan eliminado en este raleo que se estaba realizando en esta plantación. Entonces, al eliminar árboles así con esas características, por ejemplo, que están torcidos, eh, ya el productor pues tiene oportunidad de ir seleccionando los mejores, ¿verdad? Y el indicar, bueno, yo quiero tener solo árboles rectos, los que tienen alguna deformación o inclinación los elimino. Y al eliminarlos, pues también se pueden aprovechar si los árboles pues están sanos, o por ejemplo, a través de trozas, si alguien prefiere pues o demanda trozas de pino, por ejemplo, pues las compra, ¿verdad? O postes o leña, dependiendo. Esa es la ventaja en cuanto a árboles, que prácticamente podemos aprovechar todo lo que se cosecha del árbol, ¿sí? No necesariamente solo la madera, sino que también pues las ramas, las acículas también, entre otras, ¿verdad? También se hacen los raleos con el objetivo de, pues, de brindarles mayor espacio también al final pues a las plantas que vamos a cosechar. Y como les mencionaba, al igual que en podas, pues esto es muy importante en ambos grupos de plantas, pero en el caso de latifoliadas porque son pues árboles más frondosos, ¿verdad? Por lo tanto necesitan también más espacio en la parte visible, que es lo que nosotros podemos observar, que es el tallo y la copa y las ramas, y también pues en lo invisible, digamos, para nosotros, que es pues las raíces, ¿verdad? Y todo el desarrollo radicular, que los árboles pues también necesitan más espacio, más profundidad, porque sus raíces pues son más extensas que otro tipo de plantas, ¿verdad? Entonces pues también esa es otra de las razones. Y también otra que pues también la mencionamos en las podas es con fines de sanidad. Si al hacer el monitoreo vemos que un árbol está dañado y que representa un riesgo para toda la plantación porque tiene una plaga, eliminarlo completamente para evitar que se siga propagando a los otros árboles y que al final pues eso se traduzca en un daño para toda la plantación. También pues se hacen con ese objetivo. Realmente estas dos prácticas pues van muy relacionadas. Eso sería de forma general para podas y raleos en especies forestales. Como les indico, cada especie, y cuando revisen el documento, que yo espero que lo realicen, van a ir pues mencionándose varios aspectos sobre podas y raleos. Incluso se recomienda cuándo irla realizando, ¿verdad? Y qué intensidades de raleo se manejan, incluso cuántas plantas al final del ciclo se cosechan. Bueno, ¿habrá alguna duda por el momento? No, ¿Dudas? ingeniera. Ok, gracias. Bien, entonces prácticamente ahí estaríamos concluyendo con las actividades del manejo forestal que les quería, que es necesario realizar, ¿verdad? Y las que les quería pues compartir. Pero estas también se traducen o se muestran, uno, acá en el documento que se les asignó a cada grupo y también en este calendario forestal que les voy a mostrar ahora y les voy a ir pues explicando un poco. El INAP desarrolló pues este calendario forestal en conjunto y pues tomando de referencia los conocimientos ancestrales y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, que en Guatemala pues tenemos esa diversidad de pueblos pues, distribuidos pues prácticamente en todo el país, ¿verdad? Y pues desde
desde los pueblos, pues se tienen prácticas ya ancestrales y tradicionales como tal que pues se vienen realizando desde hace varios años. No solo acá en la parte forestal, sino también pues en la parte agrícola. Se toma muy en cuenta los ciclos de la luna y también los cambios del sol, los tiempos de la lluvia. Buenas. Bien, vamos a continuar con esta parte. Les indicaba que pues este calendario está bastante interesante porque pues se realizó tomando en cuenta muchos de los conocimientos y prácticas pues, que desde los pueblos indígenas se vienen realizando. No solo en la parte forestal, como les indicaba, sino pues también en la parte agrícola pues, se toma de referencia las fases lunares, los cambios que se dan en el sol, la época de lluvias, época seca, eh, etcétera, ¿verdad? Incluso pues también acá como si vemos ya más específico, pues aquí se habla del ciclo de vida del árbol, ¿sí? Pues si está en el ciclo masculino de la planta o en el ciclo femenino, ¿sí? Aquí pues esto también ya es más específico para cada especie, cómo se va comportando pues este tipo de ciclo que acá se menciona. Entonces varias de las actividades que ya pues fuimos mencionando de forma general están enlistadas acá.
En algunas no hicimos tanto énfasis como es la parte pues de semilla, ni pues desde la semilla en general, ni la parte de viveros como tal. Pero sí pues es una de las actividades esenciales en el establecimiento de plantaciones forestales y de bosques. Empezamos a hablar pues desde acá, mencionamos pues cómo es necesario hacer la limpieza del terreno, el trazado, el aullado, según pues, el marco de plantación que se selecciona, el trasplante, plateos, etcétera. Y luego, pues a partir del año 2 en adelante se sugiere pues estar haciendo énfasis en esta, ¿verdad? Haciendo pues, no quiere decir que si el año 1 ya chapeamos una vez, al segundo y tercer año ya no lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Son actividades que pues hay que estar realizando constantemente, estar monitoreando eh, por si se presenta algún daño de alguna plaga o alguna enfermedad, por ejemplo. Y las que platicamos pues hace un momento, que pues van dentro de la parte silvicultural, las podas de saneamiento, de formación, y acá era donde les mencionaba que también pues se tienen este otro tipo de podas que se llaman podas de estímulo, con el objetivo pues de estimular el crecimiento de las plantas. Los raleos también pues se realizan con los fines que les mencioné o las razones como tal. Y también pues se puede aprovechar, ¿verdad? Si se elimina un árbol de la plantación o varios árboles, pues si están sanos y no presentan pues daño y van a ser útiles, pues como postes, trozas o leña, por ejemplo. Bueno, este calendario que toma en cuenta, sus compañeros de las rotaciones anteriores pues lo trabajaron, hicieron trabajos muy bonitos, porque acá pues este calendario está para, para el año 2019. Sin embargo, pues se puede seguir tomando de base y de referencia, ¿verdad? Sus compañeros lo adaptaron al año 2021, por lo tanto, pues esto iba a cambiar. Por ejemplo, las fechas de las fases lunares, si queremos comparar ahorita el mes de septiembre, las del 2019 no son las mismas para el 2021. Lo hicieron para este año, para una especie en específico, las que asignamos, y también para un departamento en específico. Entonces, por lo tanto, también el tiempo y la época cambiaba, porque por ejemplo, pues no se comportan de igual forma las lluvias en la costa que en el oriente, ¿sí? O en el norte y el altiplano, por ejemplo. Ahí pues hay variación. Pero la base pues sí es este calendario. Está bastante interesante. Se los voy a compartir pues para que quede de referencia. Y acá pues cómo se va pues utilizando el calendario. Aquí se muestran o se dan instrucciones en este caso. Aquí pues indica cómo se lee o se interpreta el calendario que toma en cuenta. Aquí explica cada uno de los ciclos de la planta, de los cambios del sol, que normalmente son 4. Ahorita vamos a tener, no sé si va a ser el 20 o el 21 de septiembre, el tercer cambio que se da en el año, que es el solsticio. Va a ser el 22. 22, ok, gracias. Bien, el 22 en este caso, el solsticio, y después en diciembre también se tiene pues otro cambio que se llama equinoccio. Se tienen 2 equinoccios y 2 solsticios durante el año. Pues acá va explicando qué va pasando pues con estos ciclos del sol o los cambios del sol. La época y el tiempo, que puede ser lluvioso, seco, o época fría, época calurosa, época lluviosa, etcétera. Y hace mucho énfasis en las fases lunares, ¿sí? Y esto pues eh, todavía se tiene muy arraigado. De pronto si aún están pues sus abuelitos y se dedicaban a la parte agrícola, pues ellos tienen bastante presente
cuándo ir a sembrar, ¿sí? Por ejemplo, en qué tipo de luna realizarlo. Y pues tiene su explicación y pues el fundamento que es bastante válido como tal. Acá pues se va detallando, ¿verdad? ¿Qué va pasando en la planta, por ejemplo? ¿Qué pasa donde hay mayor concentración de savia, por ejemplo? Si en las ramas, en los tallos, etcétera, pues acá va dando ese detalle. Y ya luego va especificando cada una de las actividades. Por ejemplo, acá indica la colecta de semillas. Se recomienda realizarse en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, que es época fría y también pues época calurosa, ¿verdad? Acá pues febrero, marzo ya empieza la época calurosa. Acá indica en qué tiempo va a estar el árbol o en qué ciclo. En este caso se indica ciclo masculino. Realizar la colecta en luna llena, por ejemplo. Pero esto puede ir variando y de hecho pues eso fue lo que realizaron sus compañeros porque no todas las plantas o todos los árboles pues van a tener la fructificación y posteriormente pues ya la colecta de semillas al mismo tiempo, ¿verdad? Puede ser que otra especie, pues cedro por ejemplo, se colecte a partir de noviembre, por ejemplo, noviembre, diciembre, enero, o que palo blanco se colecte semilla febrero, marzo, abril, por ejemplo. Entonces esto pues podía ir variando, entonces el calendario pues de forma general está muy bien, pero se puede seguir adaptando, ¿sí? Se puede adaptar pues bastante a algo ya más específico. Entonces acá pues va indicando, ¿sí? Cuándo se recomienda secar las semillas, pues normalmente en la época pues seca. En qué fase de la luna, por ejemplo, acá se habla cuarto menguante. Y luego pues la siembra de las semillas a nivel de semillero, aquí pues si quisiéramos hacer una comparación, cambia en la fase lunar, ¿verdad? Acá sugieren que hacerlo en luna llena en estos meses. De hecho, en la escuela que se tiene el vivero forestal, bueno, nos adelantamos un poquito a esta parte. Y en algunas ocasiones también pues se extiende un poco, ¿sí? Pero normalmente, tal vez algunos lo recordarán en el propedéutico, seguramente cuando pues el día de módulo fue en el vivero, lo que realizaron fue llenar bolsitas, ¿sí? Es una actividad que va de cajón en los días del propedéutico, porque es lo que demanda el vivero, ¿verdad? Pues preparar ya el sustrato, las bolsitas, porque luego pues ya se inicia con la formación de los semilleros y posteriormente el trasplante, ¿verdad? En algunas ocasiones en la escuela algunos trasplantes se inician en diciembre y enero es lo más común. Pues por lo tanto, pues hay que calcular según la especie, que es dependiendo pues cuántos días se tarde en germinar, cuándo ir estableciendo el semillero. Y así podríamos ir viendo pues varias de las actividades que acá se van mencionando, ¿sí? Que acá se van enlistando que tienen pues su, su razón de por qué realizarlas pues en ese tiempo o en esa época. Se los voy a compartir para pues que lo tengan de referencia. Si en algún momento la otra semana que es de descanso están aburridos, pues pueden revisarlo ahora. Bien, pues acá están en este cuadrito que es un calendario como tal, desde enero a diciembre, resumidas las actividades que les fui mencionando. Pues no hice énfasis en esta parte de la semilla como tal, pero muchas de las que acá se enlistan, pues sí las fuimos platicando en estas 3 sesiones del módulo. Y ya para finalizar, pues la parte de todas estas actividades, pues todo esto se resume en el ciclo de manejo forestal. O sea, al final, todo lo que realizamos, aquí pues yo lo que les platiqué fue la parte de silvicultura,
plantaciones, manejo que se realiza. Es un eje del ciclo forestal, ¿sí? Acá pues el ciclo forestal tiene 4 ejes. Aquí pues de forma general vimos este apartado de silvicultura, el manejo de plantaciones, todas las actividades que es necesario realizar. Y pues después de que se realiza pues todas estas actividades y ya está por finalizar el ciclo, pues aún hay que tomar en cuenta esos otros 4 ejes, ¿verdad? Toda la parte de la producción, pues desde la cosecha, el transporte del campo o del área al aserradero, por ejemplo, si es que se va a procesar la madera. Luego, pues, ¿qué se obtiene al estar pues procesando? La verdad, si realmente queremos solo la madera como tal y pues no nos interesan los otros derivados como la lepa, por ejemplo, astillas, etcétera, pues analizar en qué vamos a hacer énfasis, ¿verdad? Si vamos a cosechar nuestro bosque, nuestra plantación, transformar la madera y venderla pues así como tal, que se llama pues madera en pie, sin procesarla, puede ser. O si pues tenemos otro enfoque y le vamos a dar un valor agregado a la madera que se ha cosechado y vamos a desarrollar muebles, por ejemplo, muebles, pues, sillas, mesas, sillones, em, roperos, closets, etcétera, madera, perdón, puertas de madera, ventanas, marcos, pisos, etcétera. El valor agregado pues que se le quiera dar es necesario realizarlo, ¿verdad? Entonces el ciclo no finaliza acá cuando ya cosecho pues el bosque o la plantación. Aquí pues se finaliza una parte como tal. Luego pues viene otro trabajo que aún pues es extenso, todo el procesamiento de la madera y algo muy importante, toda la parte de comercialización que toma en cuenta el mercado. Es esencial conocer el mercado, es lo que vamos a ver ahorita y con esto vamos a finalizar pues el módulo, la parte del comercio. Conocer el mercado, qué tipo de mercados pues tenemos como opción para comercializar. Normalmente pues vamos a tener dos, el mercado nacional y el mercado pues extranjero, así de forma pues general, ¿verdad? O algo más concreto. Dos tipos de mercados, el nacional acá en Guatemala y el pues que estaría fuera de nuestras fronteras, que allá esto se traduciría en exportaciones, ¿sí? Y es necesario pues que conozcamos cuál es el comportamiento. En un momento pues vamos a ver cómo se ha comportado este mercado para la industria forestal a nivel extranjero. El transporte ya en esta fase pues también hay que tomarla en cuenta, incluso pues desde el ciclo, ¿verdad? Desde que se transporta desde donde se cosecha el aserradero, por ejemplo, y luego lo que eh, se produjo, si fue solo madera o muebles o celulosa o astillas, como acá se menciona, o algún otro producto, pues empacarlo y ya llevarlo, ya sea del aserradero o del lugar donde se procesó al puerto, normalmente, alguno de los puertos que tenemos acá en Guatemala, y luego pues esto se embarca y ya se va pues a otros países, ¿verdad? Puede ser Estados Unidos o algún país de Europa, por ejemplo, eh, que pues sea necesario que el transporte pues sea en barco, ¿verdad? Em, Toda la parte de ventas y de mercadeo también es clave porque pues acá las ventas se van a traducir en ingresos, ¿sí? Al final pues si el enfoque es el monetario, el económico, pues estas ventas se van a traducir en ingresos para el productor, para la empresa o para la comunidad si se realiza de forma colectiva. Em, y pues hay que tener claro pues toda esta parte del mercado que ustedes lo van a ver más específico ya creo que en el cuarto cuatrimestre es el curso de mercadeo. También hay un módulo en tercer año que se llama comercialización, que pues ahí se ven aspectos más detallados del mercado, ¿verdad? También en proyectos empresariales, en economía,
en administración. Y más adelante pues van a ver más a detalle todo lo que engloba el mercado, todo lo que es necesario conocer para pues em, para comercializar un producto. Es bastante amplio, hay que tomar en cuenta pues muchas consideraciones. Entonces, esto es clave, conocer el mercado es clave, más si nuestro enfoque es productivo o económico. Y en ese sentido, pues acabamos a ver ahorita cuál es el comportamiento del mercado extranjero, ¿sí? Las oportunidades que Guatemala tiene para exportar y ver que si hay una ventana y una pues eh, oportunidad que en algún momento se puede aprovechar y que pues en algún momento tienen la oportunidad, ya sea pues a nivel personal, pues de establecer una plantación forestal y pues cosecharla eh, 15, 20 años después de que pues hay un mercado, de que históricamente ha existido un mercado fuera de nuestras fronteras que ha sido pues bastante beneficioso, no solo para el productor, sino también pues para el país. Entonces acá en Sigua nos podemos ir a la parte de estadísticas y ver el comercio exterior, es lo que les voy a mostrar ahorita. Acá específicamente me voy a ir al apartado de madera. Acá pues esto se clasifica en capítulos, ya pues es una esta clasificación que se tiene o esta nomenclatura pues ya está establecida para productos que se importan y se exportan. En el caso de la madera pues está en este capítulo, así se llama, capítulo 44, y acá pues le antecede ese número. ¿Sí? Acá está otro apartado que se llama partida, es como el código que tiene cada producto que se puede exportar y que también se puede importar. Entonces, cada uno de estos están antecedidos por este número, el 44, que hace referencia a la parte de madera y sus manufacturas o sus derivados. Y luego estos códigos aquí ya empiezan en orden, 0, 1, 2, 3 hasta el 21, entran en este grupo. Tienen pues esta codificación más que todo por fines arancelarios, ¿sí? Porque pues en algún momento es necesario pagar algún tipo de impuesto que se denomina arancel. Entonces pues es como una nomenclatura mundial, digamos, que ya está establecida, que se utiliza con esos fines de exportación. Para el mercado nacional pues no es tan frecuente pues trabajar con esta codificación como tal. Entonces vamos a ver pues para la madera como tal, que pues es el principal producto que se obtiene del bosque, aunque también hay otros, por ejemplo aquí se mencionan muchos más, cómo ha estado el mercado. Y acá pues va a haber una opción que se llama balance. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere, donde nos va a mostrar pues información en términos de dinero, de dólares pues estadounidenses en este caso. ¿Cuáles han sido los ingresos por exportar, es decir, por vender estos productos a otros países? Eso lo vamos a esperar que cargue, a ver pues si es posible mostrar esta gráfica. Si no, vamos a ir viendo pues las otras como tal. Bueno, en lo que carga, no sé si hay alguna duda, algo que no vaya quedando claro o que quieran comentar.
¿No? Ok, bueno, entonces vamos a ver acá. Bueno, ¿qué nos menciona este cuadro de datos o de información? Lo siguiente. Acá hay un tipo de balance, así se denomina, balance comercial, en el cual se toman en cuenta dos aspectos, las exportaciones y las importaciones. Si hacemos una diferencia, una resta a las exportaciones, le restamos las importaciones, nos va a dar el siguiente resultado, algo que se le llama balance, ¿sí? Pues es valga la redundancia, el balance como tal que se realiza entre estas dos eh, entre estos dos aspectos del mercado. Entonces, si la balanza es positiva, es decir, si acá hay un número positivo, es favorable, ¿sí? Favorable pues para este sector, para esta industria forestal y también para el país. ¿Por qué es favorable? Si pues la balanza acá es positiva, por la siguiente razón, que al hacer esta resta a las exportaciones, yo le resto las importaciones. Si esto es positivo, significa que como país vendemos más de lo que compramos, ¿sí? O generamos más ingresos por ventas que ingresos por compras, ¿sí? Si la balanza es negativa, como fue acá en el 2015, ¿cuál sería la interpretación? ¿Cuál creen que sería? Por ejemplo, acá tenemos este dato negativo. Que perdemos más de lo que compramos. Que en este caso compramos más de lo que exportamos, ¿sí? Entonces, cuando la balanza sea positiva, pues este dinero o estos ingresos pues vuelven al país, o sea, va a estar circulando pues en la economía guatemalteca, ¿sí? Entonces, pues ahí viene también lo positivo como tal. Y pues obviamente para el productor, ¿verdad? Pues es directamente pues lo más positivo para él porque pues los ingresos o ganancias, especialmente si se exportan, pues van a ser mayores. Aunque hay que tomar en cuenta eh, lo que implica exportar, o sea, los gastos y los costos que se tienen, porque especialmente en esta parte de, del transporte, ¿sí? En esta parte, pues, desde la elaboración realmente, y toda la parte del transporte, pues sí, es un costo que el productor, la empresa o la asociación, pues tiene que ir considerando, ¿verdad? Pues que va a ser mayor si yo quiero vender a otro país el transporte que si llevo mis muebles que produje en Petén a Izabal o a las Verapaces, o los muebles que se producen en Zacatepeques, o parte del altiplano. Es también característico que a la orilla de la carretera pues se tengan ventas de muebles. En San Lucas, Zacatepeques es muy común cuando uno pues va llegando ahí al pueblo, digamos, a la orilla de la carretera, a observar pues ese tipo de comercios, ¿verdad? Bueno, y de forma gráfica, pues lo podemos ver acá. Lo que está en azul es exportaciones y lo que está en verde es importaciones. Entonces, digamos que del 2016 al 2019, pues se ha incrementado. Los ingresos por exportaciones, pues han sido mayores, ¿sí? Entonces, pues eso es positivo. Y acá, a ver, la balanza. Aquí, pues, ya toma en cuenta la balanza lo que está en rojo. Entonces, si pues esta barra es más grande y es positiva, pues quiere decir que está a favor pues del productor y también pues a nivel país, ¿verdad? Si es negativa como lo fue acá en el 2015, pues va a estar aquí en la parte de abajo. Bueno, si ahora queremos ver esto en términos de dinero que se genera por exportar, acá también de información, solo que aquí está del 2003 al 2014. Entonces aquí podríamos ir analizando y viendo que cada año pues ha ido incrementando la parte, por ejemplo, específicamente la madera cerrada, pues fue incrementando del 2003 al 2008, por ejemplo. Luego hubo un descenso, ha tenido